la banca, no para venir a reivindicar nuestros derechos, sino casi para pedir que dejen de matarnos. Estamos conflictuadas con esta situación porque presentarnos ante el Consejo a contar la historia de otra mujer nos pone en un lugar casi de revictimizantes a todos los que estamos acá. La historia de Pilar Llorens la conoce todo el mundo, ella ya ha perdido su derecho a la intimidad, la de ella y la de sus hijos. Y todo esto tiene que ver con la falta de idoneidad de las personas que tienen que hacerse cargo de solucionar los problemas para los cuales se les paga. Pilar Llorens, en el mes de diciembre, decidió dejar a su pareja, ahora expareja, y usurpar una casa en el barrio Fonavi 42, una casa que cualquiera de nosotros que la vea se va a dar cuenta que es inhabitable, una casa que no tiene gas, una casa que no tiene luz, una casa que no tiene ni siquiera una canilla para sacar un vaso de agua. Pilar tomó esa decisión y no vamos a contar las razones porque, por supuesto que para estar acá hemos pedido el consentimiento, nosotros estamos en contacto permanente con Pilar. Y lamentablemente somos las únicas que estamos en contacto permanente con Pilar. El Estado decidió criminalizarla sin preguntarse por qué Pilar había tomado esa decisión de vivir en condiciones infrahumanas. A las mismas que vive hoy. Hoy Pilar está habitando un lugar en donde no hay luz, se alumbran con velas que le estamos proveyendo también nosotras. El día lunes 20 se comunica conmigo a las 10 de la noche la defensora en una causa penal que tiene Pilar por haber usurpado esta vivienda junto a sus hijos, que son 2 bebés, uno tiene 2 años y una tiene 11 meses. Se comunica conmigo porque era inminente el desalojo para el día miércoles. Ya había hablado con todos los organismos que debieron darle una respuesta a Pilar. Había hablado con Elizabeth Rossi, que le había respondido que si Pilar usurpaba una casa, entonces no iba a conseguir una casa porque entraba en el estado de usurpadores. Sin otra respuesta. Fue todo lo que dijo. Había hablado con la gente de la Dirección de Políticas de Género del municipio, quienes le habían dicho que Pilar no era víctima de violencia. Desde el momento cero ellos la criminalizaron. Consideraron que alguien que usurpa de ningún modo puede ser víctima de violencia. Había hablado con la gente de acción de acá de desarrollo social, que le ofrecían un albergue, el albergue municipal, que se ha convertido en el hospicio de los pobres, porque desde hace algún tiempo aloja a las familias que no tienen dónde vivir. Después nos enteramos que en realidad ese albergue no estaba, que estaba solo una de las familias que estaban allí alojadas se iba el viernes y recién desde las 5 de la tarde. Nos enteramos porque, por supuesto, fuimos a Desarrollo Social a buscar una respuesta. También el Ministerio de Bienestar Social, todo esto digo antes de que la defensora se comunicara conmigo el lunes 20 a las 10 de la noche, sin otra salida. El Ministerio de Desarrollo Social, de Bienestar Social, había autorizado 1.000 pesos para Pilar, para que Pilar dejara esa casa en la que se había metido con sus hijos. Y Pilar no los quería cobrar y era la decisión más atinada, porque sabemos que esa es la política de Estado. Te damos unos cuantos pesos para que comas 2 o 3 días y después arreglate, nosotros ya intervenimos. A las 10 de la noche de ese lunes 20 me comuniqué con la compañera María Servino, que llamó a Pilar, o sea que había posibilidades de comunicarse con Pilar. La llamó a la casa de su ex-suegra porque Pilar, lamentablemente, tenía que volver siempre a bañar a sus hijos, a esos 2 hijos que los tienen mejor que cualquiera de nosotros que tenemos luz, agua, gas. Y para las 11 de la noche nosotros conocíamos la historia completa de Pilar, conocíamos las razones por las que
se había ido y sabíamos al otro día a las 2 de la tarde cómo vivía y qué necesitaba. En ese momento le acercamos teléfono, le acercamos cosas personales para que pudiera pasar unos días y nos comunicamos inmediatamente. Digo, y vuelvo un cachito, ese lunes a las 10 de la noche ya habíamos hablado con el defensor de niñez para que los derechos de esos 2 niños fueran respetados y no quedaran en la calle. El defensor de niñez al otro día en la mañana interpuso un pedido de suspensión del desalojo que recién fue atendido a las 5 de la tarde por el juez Piompi y que nos dio una esperanza que al final fue trunca hasta el viernes a las 5 de la tarde y no había más posibilidad de recargo. En esos 2 días nosotros buscamos alquileres sobre la base de nada, porque tampoco contábamos con un dinero como para asegurarle a cualquiera que nos alquilara que íbamos a poder afrontar. Sin embargo, asumimos que la plata la poníamos nosotros, porque la urgencia era que no quedaran en la calle, más allá de ir a buscar las respuestas a quienes correspondían. La compañera Mariana Zamudio, y las voy a ir nombrando para que vean cómo sin estructura un grupo de mujeres pasa lo mismo en los barrios. Disculpen que me ponga mal porque no puedo creer que Pilar está durmiendo en la casa de la familia que todavía la vive. Porque no nos faltó tocar a nadie, un subsidio que todavía no se ha podido cobrar de 2.500 pesos y un compromiso de pagarle siempre y cuando consigamos un alquiler a Pilar. Pero todavía esa plata no está. Nosotras utilizamos al defensor de niñez como mediador todo el tiempo para que se dieran cuenta que nosotros no vamos por fuera de las instituciones porque nosotras no nos sentimos obligadas a dar respuesta. Nosotros acompañamos a las mujeres a buscar la respuesta de los organismos y las áreas que tienen la obligación de dársela. Sin embargo, llegó el viernes a la mañana y la inminencia del desalojo estaba, a las 5 de la tarde la desalojaban. Nosotros en el albergue no aceptábamos que lleven a Pilar con sus hijos, primero porque no es un lugar, no es una respuesta que tiene que dar el Estado, y segundo, porque Pilar se crió en un hogar. Pilar fue adoptada a los 2 años, pasó las peores vivencias en la casa de sus adoptantes y luego se crió en un hogar. Ella no quería que sus hijos estuvieran expuestos a convivir con desconocidos, porque no sabía qué era lo que le podía pasar en función de su experiencia. No es que era como querían hacer parecer, que ella se negaba porque tenía algún tipo de ínfula. No quería que vivan lo que ella vivió. Entonces, al mediodía del viernes, el municipio autorizó 1.000 pesos, que los vinimos a cobrar con Pilar. La compañera Dagna la acompañó también al banco para que pudiese hacer la gestión, y yo me fui hasta Desarrollo Social. Allá hablé con la asistente social o trabajadora social Rocío Mángano, quien nos dijo que la única opción era el albergue, que ellos habían intentado esa mañana, no desde antes que conocían la situación, ni desde el lunes que nosotros la pusimos en los medios, esa mañana. Buscaron un alquiler pero no habían conseguido. Ahí yo le dije, sabemos que Fabiana Montañez ha negado el hogar de medio camino porque Pilar no denunció ningún hecho de violencia. Pero pedíselo. Por ahí viendo que quedan 2 chicos en la calle, viendo que esa mujer, si tiene algún lado a donde ir, es volver de donde decidió irse. Y se lo pidió delante mío, la llamó. Y
y ella dijo que de ningún modo, que el hogar de medio camino, que está vacío, que no tiene nada además, era solamente para víctimas y que Pilar no era una víctima. Pilar era una usurpadora, una criminal. De manera que decidimos junto a Pilar resistir el alojamiento, el desalojo, ya no contra el dueño ni contra la justicia, sino contra Fabiana Montañez, para que autorizara el uso del hogar de medio camino, que es uno de los dispositivos que pagamos todos para atender este tipo de situaciones. De manera que fuimos a la casa de Pilar siempre, como repito, utilizando al defensor MEACA, al defensor de niñez, como mediador. Pedile a Fabiana que nos autorice. Fabiana no lo atendió. Habló con Mendiana, habló con Ana María Alcala, que siempre aparece blindada y es una de las responsables de que todo esto ocurra, porque Ana María Alcala, como directora de prevención y asistencia de violencia doméstica, debería tener articulados también este tipo de gestiones, debería tener coordinadas con el resto de las instituciones. Y Ana María Alcala lo que le dijo es, y sí, te lo tendría que dar. Sí, te lo tendría que dar. Como nosotras decidimos apostarnos hasta que no nos dieran el hogar, MEACA lo consiguió. Pero lo consiguió después de que nosotras viviéramos una situación de violencia muy grave, que no la voy a reproducir tampoco para no revictimizar a Pilar, muy grave, por parte de la familia de su expareja y de su expareja, también contra nosotros. Nosotras hoy nos vemos impedidas de denunciar lo que nos pasó porque Pilar corre peligro y si nosotras denunciamos, Pilar corre más peligro. Entonces también nuestros derechos como mujeres se han visto vulnerados. Nosotras sí elegimos exponernos, no como Fabiana Montañez, que decidió, no ir. ¿A qué iba a ir, no? ¿A qué iba a ir Fabiana Montañez y ya estábamos nosotras para pagar las responsabilidades de ella? Ya era tarde cuando llegó la autorización, pero así todos seguimos conversando en el mismo ámbito de violencia, porque el ámbito de violencia seguía. Estábamos ahí siendo violentadas y de todos modos intentando aprovechar la oportunidad de que Pilar tuviera una mínima respuesta. Nunca llegó el equipo de abordaje. De hecho, hasta nos tomaron el pelo llamándonos, diciéndonos que cuándo van a venir. O sea, ¿a dónde teníamos que ir? Llamamos a la guardia, al teléfono que aparece en la Dirección de Violencia de Género y nadie nos atendió. No sabemos si el equipo, suponemos que lo hay, no sabemos cómo trabajan, no lo conocimos. No sabemos absolutamente cuáles son los dispositivos de la sociedad civil que tiene el municipio de Santa Rosa para abordar estos casos, porque lo primero que hacen es llamar a la policía. Lo primero que hacen es criminalizar el espacio en donde están ocurriendo las situaciones. Y la verdad es que la policía llegó solo para desalojar. Y desalojaron porque nosotras no teníamos ninguna intención de resistir el desalojo contra el dueño de la casa, que no tiene tampoco por qué hacerse cargo de las obligaciones que tiene el Estado. El equipo de la unidad de género, una persona, un oficial, que no sabemos si es asistente social, porque este pseudo-progresismo de alcalde civil no les quita ningún tipo de formas autoritarias que ya traen. Llegó a las 5 y pico de la tarde, cuando, Pilar ya había sido convencida de volver a la casa de su ex-suegra. Y estando la persona que nos estaba violentando ahí, no lo sacaron del espacio. Es más, nosotras, con la compañera Dagna, la compañera María, la compañera Rechimón, Zamudio, Maglena, digo los nombres porque son personas, porque no somos una entelequia como el Estado, nosotros somos personas que estamos hasta la 1 de la mañana, todos los días trabajando en estas cuestiones. Fuimos hasta la unidad de género para que un equipo, mira, qué ilusas, para que algún equipo la atendiera a Pilar. La convencimos de ir mintiéndole ella a su expareja que simplemente iba a hacer una exposición y volvía, de lo que había pasado con el desalojo. Su expareja se apareció en la unidad de género, niñez, adolescencia,
los datos que pasan, porque no tiene ninguna especificidad para atender la temática, no tiene un solo agente de los que vimos ahí capacitado para atender la temática. Se apareció ahí, nos violentó a nosotras, nos acusó, nos amenazó, gritaba como un loco mientras Pilar intentaba declarar algo. Por supuesto que no nos aceptaron que la declaración de Pilar fuera por la 26.485, que es la ley de violencia de género. No. Esto va por la comunicación civil que hacen a las defensorías, que es la 19.18. Es importante conocer estas dos leyes porque nosotras queremos que se aplique la 26.485, que es la ley de protección, erradicación, prevención de violencia de género. Y es una ley nacional a la que la provincia adhirió y a la que todos los 3 estados están obligados. No lo aceptaron los policías que se supone están para defender a las víctimas de violencia de género, una unidad especializada. Casi tampoco nos dejaban adentrar con ella a declarar cuando la propia ley permite el acompañante solidario. Las dos leyes, la 19.18 y la 26.485. Y no nos permitían entrar. Logramos que nos dejaran entrar. Nos violentó la propia policía también, que mientras esperábamos 3 horas estuvimos ahí, nos dijeron que no les ensuciemos el pasillo. Digo esto porque este es el trato que reciben las mujeres, todas, no las que van acompañadas por nosotros, todas, cuando van a denunciar. Entraban mujeres golpeadas, entraban mujeres llorando, violentadas, corriendo, y se las atendía como si fuese una ventanilla para apagar la luz. Nombre, apellido, espere ahí sentado. Nunca una contención como prevé la ley, que la primera persona que tiene que ver una víctima de violencia es una trabajadora social o una psicóloga o alguien sensibilizado con la cuestión para después, una vez preparada, haga la denuncia o haga la exposición correspondiente. Eso habla de la falta de, no solo políticas de género en la unidad especializada, sino de la falta de interpelación, tanto de Fabiana Montañez como de Elizabeth Rossi, como de Ana María Escala, al funcionamiento de ese lugar, que ni siquiera está preparado ediliciamente para atender estas cuestiones. A las 9:00 de la noche de ese día, nos fuimos de la comisaría, porque no es otra cosa que una comisaría, le ponen unidad de género, es una comisaría. Nos fuimos de la comisaría dejando a Pilar con su agresor para que vuelva a dormir en esa casa, con un compromiso, porque es mentira que hay una restricción, con un compromiso de parte del agresor de no acercarse, de no violentarla, es un compromiso del agresor. Con restricciones matan, imagínense con un compromiso. Desde el día viernes hasta el día de hoy, nosotras todos los días le hemos ido a llevar comida a Pilar y a sus hijos. El agresor no está, se fue, pero Pilar quedó ahí, sin luz, porque en la casa esa tampoco hay luz, así que ayer también la compañera Mari Servino le acercó velas. Sin luz, sin comida, sin pañales, sin un jabón. Al día de hoy ninguna de las funcionarias puede decir que no conoce el tema. No le importa el tema. Pilar, el teléfono que tenía, porque no lo tiene más, también se lo habíamos proveído nosotros, porque a ver, cuando Fabiana Montañez plantea que ella se enteró que era una situación de violencia recién el día viernes, ¿qué pensaba ella sobre las razones que tiene una mujer para ir a ocupar una casa, una tapera, una cueva con sus 2 hijos bebés? ¿Qué piensa Fabiana Montañez que se le pasa por la cabeza a una mujer cuando va ahí? ¿Por qué va? Porque le gusta. Nosotros entendemos que, y me voy a referir al área de la Dirección de Políticas de Género Municipal simplemente porque estamos en un ámbito municipal, pero están exactamente en la provincia del mismo modo o peor, porque ellos tienen la obligación de dirigir las políticas públicas y de coordinar. Yo no quiero imaginar donde no hay consejo o dirección. En Quemuquemú, en Victorita, en Santa Isabel, ¿qué hacen las mujeres que solamente pueden ir a la policía y que la mayoría de las veces la policía las violenta aún peor y las manda a morir nuevamente a su casa? No quiero imaginar. Y esa obligación de articular en los pueblos es una obligación de Ana María Escala. Es una obligación de Elizabeth Rossi porque ellas son las funcionarias que tienen que generar políticas públicas provinciales para todas las pampeanas.
Porque las pampeanas queremos vivir en libertad y queremos vivir sin violencia. Y evidentemente a las personas para las que se les paga, lo único que hacen es imprimir folletería y decir que llamen al 144, que es un teléfono a nivel nacional, cuando acá den el teléfono que hay que llamar acá, que va la burocracia de la violencia. Tengan el 144 pegado en la heladera, dicen. Claro, me están mandando a palo y yo me voy a acordar que tengo... Además, bueno, me lo hace tragar al 144 el agresor. La propia Elizabeth Rossi le dijo a Silvia Viglianco, luego de ser casi muerta por su agresor, yo te había dado un folleto, Silvia, y se lo dijo delante de todas nosotras, por suerte. Por suerte se lo dijo delante de todas nosotras, porque además ni siquiera tiene la inteligencia para tener corrección política. Al día de hoy, Pilar y sus hijos están esperando una respuesta todavía, porque no es que porque pasó la noticia del diario mejoró su vida. Pilar necesita una vivienda, ya la necesita. Sus hijos necesitan una vivienda, necesita vivir por lo menos en un espacio en donde no tenga que estar dando explicaciones todo el tiempo de por qué en el diario se cuenta su historia. Pilar necesita que le den un trabajo, no que redireccionen los fondos para pagar sueldo. Pilar necesita que esos plata para esos emprendimientos también vaya para Pilar, para cuántas mujeres están queriendo laburar en su casa porque tienen que cuidar a sus chicos, porque no tienen, como algunas de nosotras, la posibilidad de llevarlos al jardín, pagar a alguien. Entonces, la falta de respuestas generó una Zulema Liel. La falta de respuestas generó una Andrea López. Y genera todo el dolor de esas familias que siguen hoy siendo violentadas por las instituciones de La Pampa, pero sobre todo por aquellas... A ver, es gravísimo el mensaje que se le está dando a las mujeres en La Pampa. Se les dice denuncien y se las deja solas. El acompañamiento en la ruta crítica no existe. Como política no existe un protocolo y si hay, no sé quién lo hizo porque no lo estamos entendiendo. No se está acompañando integralmente a la mujer que decide denunciar. Pero a su vez, a aquella que todavía no ha podido hacer el proceso de denunciar, como es el caso de Pilar, se la criminaliza o se la deja de lado porque en tanto no denuncies, no vas a tener el hogar de medio camino desconociendo que las respuestas en principio tienen que venir de los organismos civiles y no de los organismos represivos como es la policía. Lo que pasa es que Fabiana Montañez ha convertido la Dirección de Políticas de Género en una comisaría. Te obliga a venir a tal hora y si no venís, no tenés la ayuda que corresponde, desconociendo cuáles son las circunstancias. Si Fabiana Montañez no sabía, es porque no tiene un dispositivo o un mecanismo de detección. ¿De qué se trata la prevención de violencia de género? De detectar. ¿Cuál es el mecanismo que tiene tanto el municipio con la Dirección de Políticas de Género o el Consejo o la Dirección de Violencia Familiar para detectar casos y prevenirlos? Para acompañar, no para obligar a las mujeres a denunciar. Y además, obligando a denunciar, ella está dando por hecho que la violencia de género solo existe en tanto haya delito. Cuando la ley claramente, porque es una ley encima explicativa por demás, dice cuáles son los distintos tipos de violencia que puede sufrir una mujer: económica, psicológica, mediática, institucional, de la cual estas funcionarias hoy son autoras. Aparte de todos los funcionarios, ¿no? Por lo tanto, nosotros consideramos que Fabiana Montañez no está capacitada, no es idónea para ocupar el cargo. Lo único que pide la Constitución, creo, ser idónea para ocupar un cargo. No es idónea Fabiana Montañez. Y además, esto de modo descriptivo, es inútil al cargo que está ocupando. Es una persona que no está siendo útil y que encima está revictimizando, está vulnerando y está generando aún más violencia. Porque no solo la violencia que sufren las víctimas, la violencia que sufrimos nosotras de su parte cuando, en lugar
de considerar que nosotras sí decidimos exponernos, nos acusa de ser agentes políticos, partidarios, digo, porque agentes políticos somos. Nosotras somos actoras políticas. Nosotras también tenemos un montón de casos como tienen ellos y sin estructura nos hacemos cargo. Lamentablemente, no nos gustaría hacernos cargo. Nosotras nos capacitamos sin que nos paguen para capacitarnos, porque tenemos un compromiso que es social y es personal. Un compromiso que además asumen nuestras familias, porque nuestras familias también se comprometen y nos acompañan. Entendemos que Fabiana Montañez tiene que estar más en la dirección de políticas de género. Nosotras una vez más, porque ya lo exigimos cuando murió ese tema, pero una vez más exigimos que renuncie, que sea digna como mujer, y asuma que no está capacitada para ocupar ese cargo. Que dignifique el espacio que nos hemos conseguido las mujeres, como son estas instituciones de protección. Las mujeres conseguimos la ley de protección y de erradicación de la violencia de género. No nos regaló nadie nos regaló esa ley. Las mujeres conseguimos que se reconozca nuestro derecho al aborto no punible, y no veo ni a Fabiana Montañez, ni a Lizzy Rossi, ni a Ana María Alcala interpelando al ministro de Salud o al gobernador para que se garantice ese derecho, que además es una obligación, están incumpliendo con los deberes de funcionario público. Quiero decir también que tienen la obligación los funcionarios de acá de ver que en el caso de Pilar Llorens, Fabiana incumplió con los deberes de funcionario público. Ella tenía que estar ahí, porque si no lo supo antes, al menos desde las 2 de la tarde sabía que había una situación emergente y una situación urgente de violencia de género en esa casa, de la que fuimos además víctimas, repito, y que no podemos hacer uso de nuestro derecho. De manera que entendemos que una vez más vamos a pedir su renuncia. Pedimos el compromiso por parte de todos los presentes de no silenciar estas situaciones, y también vamos a pedir, porque es importante para nosotros, que se deje de legitimar a los violentos, y una forma de legitimación es que el cuadro de Juan Carlos Tierno esté en la puerta de